7 estuvimos viendo claramente acerca de las relaciones en casa. Alguien diga las relaciones en casa. Y estuvimos viendo la diferencia entre lo que divide una familia y lo que une una familia. Y Dios nos habló varias cosas. Primero tenemos que preguntarnos, y no voy a regresar a todo lo de la semana pasada, porque hay mucho esta noche que quiero realmente que el Espíritu Santo nos ministre. Pero la primera pregunta fue, ¿hay una visión o hay dos visiones en tu casa? Dile al que está a tu lado, ¿cuántas visiones tenemos en casa? ¿Es tu casa casa de una sola visión? ¿O es tu casa casa de 2 o 3 o 4 visiones? Si la casa tiene solo una visión, la casa va a estar unida. Porque la visión que tiene que estar en casa es la visión de Dios para esa familia. Donde hay más de una visión, hay división, más de una visión. Y vimos la escritura en Amós, el capítulo de Amós 3, de Amós, el versículo 3, donde dice, ¿cómo andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Y vimos que para poder avanzar y poder estar de acuerdo en casa, tienen que estar, no solamente para andar juntos, tienen que tener ese acuerdo, pero el acuerdo se logra por la visión que tienen. Entonces, una sola visión en casa, hablamos de eso, ministramos de eso. La segunda pregunta fue, ¿cuántos dioses hay en casa? ¿Cuántos dioses se buscan en casa? A veces en familia, se acuerda, hay habitaciones donde los hijos tienen otros dioses. O quizás uno de los dos, del esposo o la esposa, son inconversos y tiene sus dioses o tiene sus ídolos. Y el esposo o la esposa cree en Dios y tiene a Dios. Entonces, ¿cuántos dioses hay en casa? No podéis servir a dos señores. Dios uno es. Lo vimos en Deuteronomio 6, versículo 4. Y luego hablamos también de los idiomas. ¿Cuántos idiomas se hablan en casa? ¿Cuántos idiomas se habla en casa? Y no estoy hablando si se habla el español o el inglés y también los dos o aún el francés. Estoy hablando el idioma es espiritual o también hay un idioma de la carne en casa. ¿Cuántos idiomas se hablan en casa? La casa que tiene aparte de un idioma espiritual, un idioma de carne, un idioma diferente al del espíritu, es una casa que está en confusión. Sabemos lo que sucedió cuando Dios descendió y confundió la lengua y hubieron varios idiomas, no pudieron andar juntos, se tuvieron que separar. La casa debe tener un solo idioma, el idioma del Espíritu del Señor, el idioma de Dios. Es importante. Jesús dijo, porque no entendéis mi lenguaje. Y hablamos también, muy importante, y nos quedamos allí, hablamos acerca de lo que es el distanciamiento o el acercamiento. Si hay distanciamiento bajo un mismo techo, no puede haber unidad. Yo sé que en estos días todo es distanciamiento. Y por alguna razón a un médico se le ocurrió que son 6 pies. La realidad es que no ha habido ningún examen científico que pruebe que son 6 pies. Nadie puede probar que son 6 pies, a lo mejor son solo 3 pies, pero no hay nada. Eso a un médico se le ocurrió que al menos 6 pies. En su conclusión, no hay prueba de nada, pero se habla del distanciamiento y es bueno. El distanciamiento en lo natural, cuando hay virus o igual que un flu, se entiende que entre más distancia, si la persona tiene algunos síntomas, pues no le va a alcanzar si tiene cierta distancia, aunque nadie garantiza nada. La realidad es que espiritualmente, ¿cómo están en casa? ¿Están distanciados o están cercanos el uno al otro? Yo lo dije una vez y lo predicamos, que la pregunta no es qué estás tocando en lo natural, la pregunta es qué estás tocando en lo espiritual. Es más peligroso tocar el pecado que tocar el asiento que tenga el virus, porque el pecado te mata espiritualmente, el virus no te mata. El porcentaje es menos del 0.005 del 1%. 99.5% si le da el virus no se muere. Eso es bueno. Alguien diga, eso es bueno. Quiere decir que de miles uno se muere. Y siempre una vida que se pierda es trágico, pero diario mueren vidas y Dios llama vidas al juicio final.
Lo más trágico es tocar el pecado. Lo más trágico es tocar lo inmundo espiritualmente. Eso sí es peligroso. De eso es que tenemos que practicar el distanciamiento. Pero la pregunta es, ¿hay distanciamiento o hay acercamiento en cuanto casa? Podemos vivir bajo un mismo techo y estar distanciados en relación. Hay matrimonios que están tan distanciados que cada uno tiene su cama y tiene su cuarto. ¿Alguien me está oyendo? Esto es una realidad en las familias. Pueden tener a veces cantidad de años, pero están distanciados. Siguen casados, pero están distanciados. Dile a tu esposo o a tu esposa, menos mal que nosotros estamos casados y bien cercanos el uno al otro. Porque es el plan del matrimonio, es el plan de la familia, no distanciamiento. Es más, el distanciamiento destruye. Por eso es que cada vez que Dios habla en la palabra, dice, os alejasteis de mí cuando más yo os buscaba. Distanciamiento no es bueno, dilo conmigo, distanciamiento no es bueno. Más el distanciamiento enfría. Hay gente que se acostumbra al distanciamiento. Y lo peligroso es si te acostumbras a vivir distanciado, te vas a quedar así porque es fácil caer en una costumbre dañina. Y estoy hablando espiritualmente. Entonces, hay distanciamiento, hay acercamiento. ¿A qué me refiero? Muy importante, interesante esto. En Mateo, el capítulo 19, vaya conmigo, debe mostrarle algo. Por eso es que la salud de una casa, oiga bien, la salud de una casa se conoce si hay distanciamiento o hay acercamiento. ¿Cómo está la salud de la relación en casa? Se habla todo entre el matrimonio, se está cerca el uno del otro, se consulta todo, se llega a un mismo acuerdo o hay distanciamiento. No se habla, ni siquiera se miran. Quiero mostrarle que en Mateo capítulo 19 la escritura dice así. Alguien búsquelo conmigo, el versículo 6 en la palabra del Señor. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo distancie, no lo separe el hombre. Eso habla del matrimonio, eso habla de una relación matrimonial, habla de una sola carne, habla de la bendición de Dios en la relación íntima del matrimonio. Y habla de muchas cosas en cuanto al plan de Dios de los dos que han recibido la bendición de Dios. Lamentablemente, matrimonios y familias no tienen hoy o viven bajo esa bendición, aún cristianos. Tristemente, aún cristianos, aún gente de iglesia, en el matrimonio no está viviendo la palabra del Señor. No que sea un matrimonio perfecto, porque todos estamos siendo perfeccionados. Pero el matrimonio debe de ser ministrado conforme la voluntad y el plan de Dios y no debe de haber distanciamiento, sino acercamiento. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿hay un solo idioma? ¿Hay un solo Dios? ¿Hay una sola visión? Cada día estamos más cerca o cada día estamos más lejos del otro. Es importante, ¿qué clase de comunión hay? ¿Qué clase de comunión hay en nuestra casa? La Biblia dice que aún la iglesia crecía en la comunión de unos con otros. En Hechos 2:42, en las casas había comunión. Y algo más, en toda casa de unidad tiene que existir liderazgo. Alguien diga, liderazgo. Si no hay liderazgo en la casa, no hay orden en la casa y no hay unidad. Porque el liderazgo en casa establece orden. Ayer estábamos compartiendo una de las miniseries o mini videos de la enseñanza liderazgo en nuestras plataformas digitales. Si no tuvo oportunidad de verlo, le invito a que lo vea. Está en nuestras páginas de Facebook y YouTube el canal. Porque el liderazgo es muy importante. Hace unas semanas enseñamos también a un grupo de pastores y líderes en la Universidad de Elías. Liderazgo es lo que determina el avance de cualquier ministerio y el avance de cualquier familia. La familia necesita liderazgo. Por eso es que los hombres necesitan tener liderazgo, las mujeres necesitan tener liderazgo. Liderazgo quiere decir que hay una comprensión entre establecer pasos a tomar y sometimiento. Y el sometimiento no es malo. El sometimiento es bueno. Todos debemos de practicar sometimiento en casa. Alguien diga sometimiento. Es más, déjeme mostrarle lo que dice la Escritura para aquellos que dicen, yo no me someto, yo soy el líder. No, tiene que haber sometimiento mutuo. Y en el matrimonio especialmente. Efesios el capítulo 5, véalo conmigo, Efesios el capítulo 5.
en el versículo 21 de la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Allá en casa, tome su Biblia, véala conmigo, abra su Biblia. No olvide darle un share a esta enseñanza. Invita a otros matrimonios y otras familias a sintonizarnos. Efesios, el capítulo 5, el versículo 21. Oiga cómo dice la Escritura: someteos unos a otros. ¿Por qué Dios dice someteos unos a otros? En el temor de Dios. Donde está la visión de Dios, donde está el temor de Dios, hay sometimiento de unos a otros. Hay cosas en que el liderazgo, el hombre de la casa, el sacerdote, lo toma en muchas partes y funciones que tiene. Pero hay otros momentos en que la esposa, la mujer, toma liderazgo porque esa es su don o esa es su función que Dios le ha dado. Y vamos a hablar de esto más en las semanas por venir acerca del matrimonio. Pero el liderazgo debe de existir. Y cuando es un liderazgo sano y un liderazgo puro y bendecido por Dios, el sometimiento es automático, es genuino. No tiene resistencia. Porque someterse no es malo. Someterse es reconocer que se está de acuerdo en una visión y que son uno solo y que están trabajando para bendición de los hijos. La familia bendecida entiende liderazgo. Cuando hay un buen liderazgo hay un buen sometimiento, y cuando hay un buen sometimiento luego también se produce un buen liderazgo. Liderazgo y sometimiento van mutuamente juntos. Nadie puede dar órdenes si no ha aprendido a obedecer. El que aprende a obedecer, aprende a dar órdenes luego, y la autoridad de Dios lo respalda. ¿Alguien oyó eso? Por eso es, por ejemplo, que nuestros hijos o nuestras hijas o nuestros niños les enseñamos liderazgo desde pequeños. Les enseñamos primero el sometimiento, y si son buenos en someterse, van a ser buenos líderes, porque experimentan el sometimiento para luego poder liderar a otros en sometimiento. Esto es una realidad. Es verdad en todas las áreas ahora mismo en la nación, y cada nación es diferente. En Estados Unidos, por más que nos caiga alguien bien o no en cuanto a sentimientos y emociones, la realidad es que el que tiene autoridad, toda autoridad es delegada por Dios, Romanos 13, y si tiene autoridad debe haber sometimiento a ese liderazgo. Y esa es la manera en que funciona. Y alguien que está bajo ese liderazgo no puede rebelarse a ese liderazgo, porque si se revela a ese liderazgo, entonces está en contra de los principios de autoridad y liderazgo. Por eso es que es tan importante enseñar en casa el sometimiento, enseñar en casa la obediencia, porque no hay sometimiento si no hay obediencia. Dilo conmigo: no hay sometimiento si no hay obediencia. Cuando Dios habla del matrimonio, no le dice al hombre que va a tratar la mujer como una esclava, que va a tratar la mujer como una persona que puede manejar a su manera. No es ese el plan de Dios. El hombre que lidera la casa trata a la mujer como el vaso frágil y le enseña a la mujer obediencia de una manera inspirándola a obedecer por el liderazgo que él tiene, y le inspira a ella a obedecer. ¿Alguien me oyó? ¿Algún hombre me oyó aquí hoy? En otras palabras, la manera en que Jesús a nosotros nos guía como iglesia, la amada, es por su liderazgo. ¿Cómo nos enseñó Jesús a obedecer? Alguien allá que está viendo en casa, alguien aquí, ¿cómo nos enseñó Jesús sometimiento? Jesús, ¿cómo nos enseñó sometimiento? Él es el Señor, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el esposo de la amada. Nosotros somos la amada. Alguien diga: yo soy la amada. Eso es poderoso, porque el hombre es parte de la iglesia y la iglesia es la amada, la iglesia, y Él es el Señor. Y si algo sabemos, y hay un estudio maravilloso que estamos dando los lunes del rapto, arrebatamiento de la iglesia, es que vienen unas bodas del Cordero. Y las bodas, eso es poderoso, las bodas representan sometimiento a quien yo amo, sometimiento en amor. El matrimonio es un sometimiento en amor. ¿Cuántos se casaron por amor? ¿Cuántos no saben si se casaron con amor? Dios puede arreglar eso.
Pero la realidad es que el matrimonio es un regalo, una bendición de Dios, basado en un sentimiento puro, genuino, que nace en el corazón, que va más allá más fuertemente que cualquier sentimiento y emoción, que cuando es puesto por Dios une dos personas diferentes, de diferente equipaje, aún de diferentes naciones, muchas veces, diferentes experiencias, y los une a los dos para que sean uno. Alguien diga a su esposa, dile a su esposo, eso somos nosotros dos. Y es maravilloso. Pero es una experiencia basada en el liderazgo. ¿Cómo nos enseña Jesús? ¿Cómo nos motiva Jesús a obedecer? Sencillo. ¿Ha leído Hebreos 5? ¿Qué hizo Jesús? Él mismo aprendió la obediencia. ¡Wow! ¿Qué? ¿Jesús aprendió a obedecer? Sí, Hebreos 5. Él mismo aprendió la obediencia. ¿Qué hizo Jesús? Él no vino a decir, yo soy el Señor, me obedecen, sométanse a mí, yo soy la cabeza, así que hace lo que yo te digo, porque yo soy. No, Él vino y pagó un precio, Él vino, Él sufrió la cruz, Él vino con súplicas y ruegos al que lo podía librar de la muerte, se le sometió a Dios el Padre, y Él mismo dice claro en la Biblia, Hebreos 5, aprendió la obediencia y se sometió. Y porque se sometió y aprendió la obediencia, el Padre lo levantó al tercer día y le dio un nombre sobre todo nombre, le dio liderazgo ahora en el nombre de Jesús, aunque Él siempre ha sido Dios, pero le dio el nombre sobre todo nombre por cuanto Él venció aprendiendo la obediencia. Y entonces la iglesia está ahora bajo el liderazgo de la cabeza que es Cristo, que pagó el precio por ella. Esposa, dile a tu esposa, ¿y tú qué precio estás pagando por mí? Pero díselo, no se preocupe, no le va a decir nada cuando lleguen a casa. Aprovecha que estás en la iglesia y díselo, ¿qué precio estás pagando por mí? Porque es fácil decir, yo soy el líder, yo soy el sacerdote, mira, pero ¿qué precio estás pagando por la amada? El liderazgo paga un precio. Alguien dígalo conmigo, el liderazgo paga un precio. Porque el verdadero liderazgo inspira. Verdadero liderazgo produce obediencia. ¿Alguien está aprendiendo algo esta noche? Y el matrimonio debe de ser así. Debe haber liderazgo que inspira la casa, que inspira a los hijos. Cuando los hijos en casa dicen yo quiero ser como papá, es porque han visto algo en el padre y que él es su héroe. Él es su ejemplo. Pero cuando no ven un ejemplo en el padre, o cuando no hay un hombre allí como líder, los hijos quieren ser como aquel que juega a un balón de fútbol, o aquel que es un ídolo, quieren ser como él. Pero tú no vas a permitir que tus hijos quieran ser como alguien más. Tú eres el ejemplo de casa. Qué lindo ese ejemplo. Pero tienes que inspirar con tu vida, con tu ejemplo, liderar. Y cuando lideras, todos quieren ser como tú eres en casa, porque está liderando tu familia. Y la esposa se va a someter porque está siendo inspirada, está siendo motivada. ¿Por qué? Por el trato que le estás dando. Alguien diga el trato que le das. Aleluya. Es tan importante liderazgo en casa. Las casas que no tienen liderazgo fracasan en la unidad, porque el liderazgo es lo más importante en casa. Y Josué dijo, yo y mi casa, lo dijo seguro, lo dijo involucrando la casa y movía su casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no era que le iba a obligar a la casa, no era que la tomaba como esclava a la casa seguía a Josué. ¿Te sigue tu casa o tu casa no te sigue? Es tan importante eso. Igual manera, la mujer, la esposa, la amada, cuando toma el liderazgo, sus hijos le llaman bienaventurada, toma la posición, tiene talentos, y es tan importante. Un verdadero líder reconoce a otro líder, y ambos son líderes en casa. Vamos a decirle una vez más, todos los dos somos líderes en casa. No hay un dictador en casa, no hay una dictadora en casa, los dos son líderes en casa. Y los dos tienen que aprender a someterse el uno al otro, porque los hijos aprenden ¿qué? Liderazgo y sometimiento. ¿Alguien me está oyendo? Están muy callados. No los que están en línea, los que están aquí. ¿Me están oyendo? Amén. Entonces debe de haber acercamiento y debe haber liderazgo y debe haber sometimiento, sometidos unos a otros en el temor de Dios. Quiere decir que vamos a aprender unos de otros.
Lo lindo de esto es que en la familia, cuando hay liderazgo, el líder corrige, el líder desarrolla a otro. Un líder que hace, desarrolla. Un líder que hace, ayuda a equipar los talentos de otro. Por eso Dios nos da ayuda idónea. Por eso Dios nos pone como matrimonio. Dios nos da, a los dos nos hace uno. Y Dios trabaja en casa, en la casa del liderazgo. Pero hay muchas casas divididas por falta de liderazgo. Hay casas donde no hay líderes y los líderes se están buscando por fuera, y hay malos líderes y hay buenos líderes, y el mejor líder se debe de encontrar en casa, en la familia, y se necesita alguien que levante liderazgo en casa, que acerque a los hijos, que acerque a la esposa, que ella acerque al esposo, que se inspiren unos a otros y se motiven en la unidad de casa. Más adelante enseñaremos más de liderazgo, pero quería tocar este tema porque el fracaso de muchos hogares hoy es la falta de liderazgo en casa. Cada uno hace lo que quiere, cada uno determina, y no hay orden en la casa, no hay liderazgo. Quiero hablar y quiero ministrar algo que el Señor me daba hoy, y es acerca de, continuando con lo que son las grietas que amenazan ruina, hablando de en esta introducción. Esto es solo una introducción a la parte del matrimonio, y no se pierda las próximas semanas. Y si usted está en línea, no se lo pierda. Usted que está en cualquier país, México, Colombia, Costa Rica, cualquier nación, o a la distancia. Y si está en casa, no te lo pierdas, pero vente ya a la casa de Dios, porque es aquí donde debes de aprovechar. Pero quiero, en las próximas semanas vamos a estar ministrando realmente acerca del matrimonio en una manera profunda. Esto es solo una introducción, pero quiero ir a las grietas que tenemos que identificar en un matrimonio. Porque se acuerda la escritura del profeta Isaías, hay grietas que amenazan ruina. ¿Cuáles son las 10 grietas que pueden haber en un matrimonio? Hace unos semanas atrás Dios nos dio un mensaje poderoso acerca de llenar las tinajas. Las tinajas tienen que estar llenas. ¿Se acuerdan las tinajas? Y había que llenarlas, y el Señor mandó a llenar las tinajas. Hoy quiero hablar de las 10 grietas de un matrimonio. 10 grietas que son peligrosas para la relación matrimonial. Y voy a hablar así brevemente, pero profundamente, y espero las anote o se lleve el CD o vuelva a recibir la enseñanza por medio de las aplicaciones. La primera, el tiempo. Alguien diga el tiempo. El tiempo puede ser una grieta en el matrimonio. Tiempo mal usado o la falta de tiempo. Cuando no hay tiempo para el matrimonio, eso es una grieta. Dile al que está a tu lado, hay que sacar tiempo para el matrimonio. Hay que sacar tiempo, el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo puede pasar y el tiempo se pasa rápido. Y a veces el tiempo es una grieta que amenaza ruina, porque el tiempo se acaba y no se aprovechó. Matrimonios, hay que aprovechar el tiempo. Familias, hay que aprovechar el tiempo. Alguien dígalo, hay que aprovechar el tiempo. Aprovecha el tiempo como matrimonio joven. Aprovecha el tiempo como papás jóvenes. Aprovecha el tiempo como simplemente como papás ya de edad avanzada o como abuelos. Aprovechen ese tiempo, que muy pronto ya no van a ser abuelos, sino tatarabuelos. Y ya si Dios le da más vida, entonces empiecen a orar. Pero hay que aprovechar el tiempo. A veces en la familia no se dan cuenta que el tiempo se pasa, y los niños que eran niños ya no son niños, ya están fuera, están estudiando, ya están en la universidad, ya no están en casa. Usted dice, ¿cómo no aproveché más mis hijos? Grieta que amenaza ruina, se va el tiempo, y hay un tiempo específico que Dios da en la familia que hay que aprovechar, y si no se usa bien el tiempo es una grieta. Mira lo que dice la palabra del Señor en Juan 14, versículo 9, vaya conmigo. Dios quiere que disfrutes el tiempo. Nunca te lamentes por el tiempo pasado. Lo pasado es pasado, pero aprovecha bien el tiempo presente en Dios. Disfruta el tiempo presente. No te compares a otra familia. Hay familias que se quieren comparar a otra familia. Tu familia es especial, tu familia es única, y lo que Dios quiere es que en tu familia tú tengas la bendición, el gozo. ¿Cuántos están gozosos de tener familia? Amén. La familia es una bendición. Es también la manera en que crecemos espiritualmente, porque con la familia somos moldeados. La Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 9, ¿alguien está listo para esto? Oiga, reciba, dice la escritura, Juan 14, versículo 9, Jesús, tanto tiempo hace
que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Wow. Puedes estar todo el tiempo con tu familia, aún no conocer a tu familia bien. Puedes vivir toda una cantidad de años con tu esposa y aún no conocer a tu esposa bien. Esposa, dile al esposo, ¿estás seguro que me conoces? Sí, hay matrimonios que viven años juntos y no se conocen. ¿Sabías que, y adelantándome un poco a lo que vamos a ver en la serie El matrimonio es realmente la experiencia más grande que Dios te ha asignado? Es la cirugía más profunda que Dios ha hecho. Quiero decir, no es fácil lo que le pasó a Adán. Se despertó y ahí estaba Eva, al lado. Así es el matrimonio. Te despiertas y dices, ¿qué? Y tienes a tu esposo al lado y a tu esposa. Lo que me refiero con eso es lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Es una bendición, se entra en etapa y luego empieza a descubrir el regalo que Dios te ha dado. La bendición de conocer lo que Dios. Y tienes que conocer bien a tu esposa, conocer bien a tu esposo. Y eso es tiempo aprovechado. Alguien diga, tiempo aprovechado. Tanto tiempo que estoy como... ¿Y no me conoces, Felipe? ¿Sabes que puedes pasar un largo tiempo con alguien y no conocer? Puedes estar un largo años en una iglesia y todavía no conocer la visión de la iglesia. Puedes oír a un predicador tantos años y todavía no conocer al predicador. Un día le llamé aquí a uno de mis líderes, le dije bueno, creo que eran 2 de mis líderes, le dije, les quiero hacer una pregunta muy importante. Les iba a dar una exhortación y cuando les fui a dar la exhortación, le dije, solo una pregunta, le quiero hacer una pregunta. ¿Me ven como pastor o me ven como padre espiritual? ¿O no me ven como ninguno de los dos? ¿Sabes que hay gente que viene a la iglesia y no lo ve a uno como pastor quizá, no lo ve a uno como padre espiritual? Y cuando tú no conoces a alguien y no lo ves como un pastor, o no ves a tu pastor, a tus pastores como pastores o como padres espirituales, tu reacción, tus condiciones son muy diferentes a aquellos que ven a sus pastores como pastores. Porque cómo tú conoces a alguien determina cómo tú honras, respetas y actúas con alguien. La falta de respeto es la señal de no conocer bien la persona a la cual estás irrespetando. ¿Alguien me está oyendo? Porque no es solamente, lamentablemente hay mucha gente que vive en lo espiritual, vive de predicador en predicador. Es buena las predicas, es buena la palabra del Señor, es la misma, pero Dios no nos llamó a alimentarnos y ver a alguien como un predicador o una predicadora. Dios nos llamó a tener padres espirituales y tener pastores, y por eso dice no dejando de congregarnos. Y hasta que no veas pastores como tus pastores, no tienes una experiencia genuina de lo que Dios intencionó. El resto va a ser solamente eso. Yo asisto a esa iglesia y los conozco, pero no es igual. Ahora, un nivel más profundo es tener padres espirituales. Ya es todavía más profundo que tenerlos como pastores. Esos son mis pastores. Pero no tus padres espirituales. El concepto es diferente. Ahí me está entendiendo. Es muy importante esto porque eso van los niveles de una relación y un entendimiento. Igual es en la familia. Por eso Jesús le dijo a Felipe, le dijo, tanto tiempo y todavía no me conoces. Felipe quería conocer al Padre. Jesús lo que le estaba diciendo es, si tú tuvieras una relación tan profunda conmigo y me conocieras, ya conoces al Padre, porque yo soy como es el Padre. ¡Wow! ¡Qué relación tan perfecta! Lo que estaba diciendo, yo soy, ¿se acuerdan lo que le dije al principio? Tus hijos deben de querer siempre ser igual que a ti, el líder de la casa. Jesús honraba al Padre. Jesús oía al Padre, decía lo que el Padre decía. Jesús hacía lo que el Padre decía. Jesús era como el Padre. Por eso le dijo a Felipe, si me conoces a mí, estás conociendo al Padre. Es una relación perfecta. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos los tres son uno. Dios. Algunos se vuelven locos entendiendo eso. Y otros caen en el error de decir que es solo Jesús. No entienden la realidad de la relación. Yo te estoy diciendo, hay que aprovechar el tiempo. Tienes que conocer bien a tu familia. Conoce la actitud de tus hijos. Aproveches el tiempo para saber cuando tu hija está molesta y para saber cuando algo le pasa aunque no te diga nada. Hay padres que no conocen bien a sus hijas. Conoces bien a tu hijo como para saber cuando te esconde algo y te oculta algo.
No necesita decírtelo con una sola mirada. Lo conoces tan bien que sabes por el movimiento de uno de sus dos ojos que algo está escondiendo. Yo puedo ver un líder, yo puedo ver un miembro y conozco cuando me está mintiendo. Me dice, pastor, ¿en serio? No me asuste. Pues asústese, porque así es el discernimiento espiritual. Se conoce lo que hay en el corazón. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede engañar a Dios. Están los dones del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo manifiestan las cosas ocultas. Igual Dios hace en la familia. El esposo conoce a la esposa. Has llegado con tu esposa ha llegado con tu esposa y dice, dime, ¿todo bien? Sí, todo bien. No, dime. No, que todo bien. Dime, ya sé que algo no está bien. Pero hay esposas que ni se dan cuenta, esposos que ni se dan cuenta. Toca a tu familia, tienes que conocerme bien. Es tan importante esto que si aprovechamos el tiempo, eso es tan importante que la casa disfruta más la relación. Él llega del trabajo, él llega cansado, llega con hambre y ella lo mira, le abre la puerta, no necesita decir nada, ya sabe que tiene hambre y sabe cómo reaccionar mientras que se calma y come una buena comida caliente. El no conocerlo puede llevar a un argumento. Y de hecho muchos terminan en argumento. Porque la sabiduría es conocer bien a tu familia. Alguien diga, levante su mano y diga, Señor, permite que aproveche yo el tiempo con mi familia. ¿Sabe cuánta gente ha estado en la casa en estos tiempos y todavía no conoce bien su familia? Es más, algunos se están quejando que ya mucho tiempo. Y otros no se están quejando, otros están muy contentos en casa, pero ya no quieren ni salir del temor que tienen en casa. Esto es un caos. Es un caos. Tenemos que entender bien los tiempos, conocer bien nuestra familia, saber cuándo hay que inspirar, saber cuándo hay que levantar a alguien, cuándo hay que motivar al hijo, cuándo hay que motivar a la hija, cuándo hay que respaldar el esposo, cuándo hay que respaldar la esposa. Cuando eso funciona, Dios trabaja en tu vida. Dios usará a tu esposa para moldearte. Dios usará a tu esposo para moldearte cuando los dos tienen una misma visión, un mismo lenguaje, cuando los dos están claramente en un acercamiento y no en un distanciamiento. Y es Dios quien se lleva la gloria y es Dios quien trabaja. Entonces aprovechemos el tiempo. El tiempo no aprovechado es una grieta. Efesios, el capítulo 5. Dios mío, voy terminando. ¿Cómo se va el tiempo? Pensé que iba a cubrir al menos hasta 5 de las 10, pero me voy a quedar en la primera. Pero aproveche bien el tiempo. ¿Para qué? ¿Para ver la película que van a dar? No. Para descubrir lo que no le ha descubierto a su familia. Para explorar la relación hermosa de casa. Efesios capítulo 5, versículo 16. Oiga esta palabra, Efesios capítulo 5, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los tiempos se acaban, los tiempos pasan, las glorias pasan, va de una gloria a otra gloria. Entonces aproveche bien el tiempo, como se dice, si está en la etapa de la familia joven, aproveche el tiempo de la juventud en casa. Si está en la etapa de una familia más madura, aproveche ese tiempo. No se lamente el tiempo que se fue, aproveche el tiempo que llegó. Porque el momento que usted se lamenta el tiempo que se fue, no disfruta el tiempo que llegó. Y cuando esté listo para disfrutar el tiempo que llegó, también se le fue ese tiempo. Hay que aprovechar los tiempos en familia. Hay que aprovechar las estaciones en los tiempos. Cada cosa tiene su tiempo. Hay tiempo para todo. Pero aprovéchelo para conocerse mejor. Y pudiera ministrar de cómo nos conocemos mejor. No puedes conocer lo que no observas. Vamos a decirle que está a tu lado, a tu esposo, obsérvame bien. Es más, ¿usted sabía que esto sucede? Hay veces que la esposa está estrenando algo nuevo y el esposo ni se da cuenta. Así la observa, que ni se da cuenta. Qué triste. Qué triste. Es más triste cuando salen
Y es la amiga de la esposa que dice, oye, qué lindos aretes tienes, o qué linda está tu camisa. Y el esposo no le ha dicho nada. Ouch. Alguien antes me dijo, Señor, ayúdame a observar lo que tengo en casa. Oh, Dios mío, veo algunos aquí que no sé si orar por ellos o despedirlos ya. Hay unos que observan más afuera que adentro. Observan todo menos lo que tienen cerca. No me voy a meter ahí porque es otro tema. Pero hay que observar tu bendición. Adán no terminó de observar a Eva. ¿O qué piensa que Adán observó a Eva cuando se encontró que despertó y estaba al lado? ¿Era diferente a él? ¿No estaba antes que le diera un sueño profundo? Y ese es el matrimonio. ¿Por qué piensa que Dios nos da años de matrimonio en la vida y un solo matrimonio? Debe decir esto, déjeme decir esto es bueno. ¿Por qué Dios nos da un solo matrimonio? Aquellos que dicen, no, que segundo y tercero, no se enoje conmigo si está en el segundo matrimonio. Dios le perdonó, le lavó, yo no sé. En eso es otro tema. Pero el plan de Dios nunca fue 3, 4 matrimonios. Porque no terminaron de observar el primer matrimonio y quieren observar el segundo. No pudieron con el primero y quieren el segundo. Y el segundo a veces es peor. Dios mío, lo dije porque tú me dijiste, Señor. El matrimonio es uno. Jóvenes, el matrimonio es uno. Por eso hay que observar bien en la guianza del Señor lo que Dios te enseña, lo que Dios te muestra. Y sobre todo entender que el matrimonio es para disfrutarlo toda la vida. No dejar que el tiempo sea una grieta. Porque el enemigo usará todo ataque para hacerte desperdiciar el tiempo. Ay, me está oyendo. Conforme a la voluntad de esta palabra. No viviendo conforme a la carne. El problema es cuando la gente, ¿se acuerda que hablé de distanciamiento? Hablé de separación cuando la gente vive apartada de la voluntad de Dios. Y Dios quiere que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Y entonces, ¿qué hacemos? Vivimos el tiempo conforme a la voluntad de Dios. No desperdicies el tiempo de tu familia, el tiempo de tu matrimonio, no lo desperdicies, porque es una grieta. El tiempo es hermoso si se aprovecha. El tiempo es bendición si lo usas bien. Y cada día nos da tiempo. Tiempo de arrepentirnos, tiempo de amar, tiempo de aceptar, tiempo de reflexionar en familia. Y yo voy a orar esta noche para que Dios nos ayude a redimir tiempo, nos ayude a aprovechar tiempo. Oh, qué bendición cuando aprovechas el tiempo. Y en casa, y con tu esposa, o tu esposo, y tus hijos, porque esa es la bendición de Dios. Ese es el regalo de Dios, de la familia. Si tú tienes una situación en tu matrimonio y me estás viendo ahora, si estás desesperada o desesperado y crees que no hay esperanza, lo hay. Quiero que me mires acá y quiero que sepas, aunque el diablo te haya dicho que tu matrimonio se acabó, Dios puede restaurar tu matrimonio. Dios puede sanar tu casa y Dios puede restaurar el hombre de tu casa o la mujer de tu casa. Y nosotros oramos que tú lo creas de parte de Dios. Iglesia, levanta tus manos, vamos a orar. Allá en casa, en las naciones, solo vamos a orar. Créele a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la bendición de esta palabra en familia. Bendice las familias que la han recibido. Te damos gracias por cada matrimonio. Atamos a Satanás y todo ataque contra los matrimonios. Declaramos que las familias son bendecidas por Dios, que el tiempo se aprovecha bien en casa, que se levanta liderazgo en las casas de sometimiento y de liderazgo, y que viene una bendición enorme para cada hogar y cada familia que ha recibido y practica, opera en la palabra tuya, Señor. Bendice esta congregación que ha venido hoy en Ríos de Aceite, que al salir, Señor, vayamos con la bendición en familia,
con la paz de cada familia, y tu presencia va con cada uno de nosotros. Lo pedimos y lo creemos en el nombre poderoso de Jesucristo. La iglesia del Señor dice amén y amén. Dale esa ofrenda de aplauso al Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Dale un share al mensaje, compártelo en la página, suscríbete al canal de YouTube y nos vemos el sábado a las 7:30. Dios te bendiga. Amén.